Viviendo una vida feliz y próspera como una jovencita, me entero de que mi marido tiene cáncer. Me enteré de que mi marido tenía cáncer y, como consecuencia, no pudo darme noches constantes de hacer el amor, lo que me hizo sufrir y cedí a mis sentimientos, y me enamoré de su padre sin poder controlar mis deseos, lo que causó mucho caos y discordia en nuestra numerosa familia. Cuando mi marido Alejandro empezó a viajar por negocios, pensé que podía hacerlo. Podía soportarlo. Por supuesto, sabía que no sería fácil, pero estaba segura de que sería temporal. Viajaba constantemente por el mundo. España, Argentina, Japón, la lista de países que visitaba crecía cada mes. Cada mes. El dinero que traía nos permitía vivir bien, pero no podía llenar el vacío que sentía dentro de mí cada vez que se iba. Para ser sincera, la idea de buscar a otra persona se me había pasado por la cabeza en más de una ocasión. Sobre todo en aquellas noches en las que la soledad se hacía insoportable. Pero cada vez, mi conciencia y tal vez el miedo me lo impedían. Todos los hombres alrededor parecían grises y aburridos comparados con Alejandro. Él era apasionado, ardiente, como solo un verdadero mexicano puede ser. Y nadie más podía sustituirle. Cuando Alejandro regresó de su último viaje de negocios, decidí darle una noche especial. Me preparé para ese momento con emoción, eligiendo una hermosa ropa de cama y la bata de seda fina que él siempre le ha gustado. Quería que sintiera cuánto le esperaba, cuánto echaba de menos su calor y su cercanía. Cuánto echaba de menos su calor y su cercanía. El deseo ardía en mi interior y me imaginaba cómo nuestra noche estaría llena de pasión y ternura. Cuando entró en casa, enseguida me di cuenta de que algo iba mal. Tenía la cara cansado, pero no solo por el largo vuelo. Pude ver una sombra en sus ojos, que nunca había visto antes. Le rodeé con mis brazos, intentando recuperar esa sensación de intimidad, de cercanía, que siempre había entre nosotros cuando volvía. Pero su respuesta fue reservada, casi distante. En lugar de atraerme a sus brazos, se apartó suavemente y me ofreció asiento. Me sorprendió cuando me cubrió con un plaid. Esperando una noche de amor, no podía entender por qué actuaba como si quisiera protegerme de algo terrible. Había tensión en el aire, y aunque intenté que no cundiera el pánico, algo dentro de mí empezaba a temblar. Alejandro tardó mucho en ordenar sus pensamientos, y cuando por fin habló, yo sentí que el mundo empezaba a desmoronarse a mi alrededor. Me dijo que se había sentido mal en su último viaje y había decidido hacerse un chequeo. Para hacerse un chequeo. La escalofriante palabra cáncer surgió de la nada, como un trueno. De la nada. No podía creer que nos estuviera pasando a nosotros. Éramos jóvenes, llenos de energía, con planes de futuro. ¿Cómo podía pasar? Nos explicó que nos esperaba un tratamiento largo y complicado. A partir de ahora, habría menos viajes y pasaría más tiempo en casa. Antes, esas palabras me habrían llenado de alegría, pero ahora sonaban como un juicio. Un juicio. En lugar de disfrutar de nuestras tan esperadas noches juntos. Juntos tendríamos que luchar contra la enfermedad. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no pude evitarlo. Alejandro intentó consolarme, pero pude ver que él también tenía miedo. Miedo. Intentó mantener la compostura, pero en sus ojos capté una sombra de duda que no hizo más que aumentar mi ansiedad. De duda en sus ojos, que no hizo sino aumentar mi ansiedad. Todos mis sueños de que por fin estaríamos juntos, pasando noches apasionadas de amor, se hicieron añicos, en pedazos. Estábamos sentados uno al lado del otro, pero ya no era la unidad que siempre nos había mantenido unidos, entre nosotros. Aquella noche me di cuenta de que lo que nos esperaba no era solo una batalla contra la enfermedad, sino una batalla para preservar los sentimientos que nos unían. Estaba dispuesta para apoyarle, para superar esto juntos, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo en nuestras vidas había cambiado para siempre. Después de aquella noche, cuando Alejandro me habló de su enfermedad,
Mi vida se convirtió en una pesadilla de la que es imposible despertar. Los momentos que solía apreciar, su regreso a casa, nuestras raras pero anheladas visitas, se habían convertido en una agonizante espera y miedo de lo que podría ser, lo que podría ocurrir a continuación. Nuestras conversaciones estaban llenas de ansiedad e incertidumbre. Incertidumbre. El tratamiento del que hablaba prometía ser largo, y el tratamiento del que hablaba prometía ser largo y complicado. Cada día se sentía como una despedida prematura de la vida que una vez habíamos construido juntos. Intenté ser fuerte y apoyar a Alejandro, pero dentro de mí crecía un vacío que no podía llenarse cuidándole o haciendo las tareas domésticas. Era como si el tejido mismo de nuestra realidad, estuviera empezando a deshacerse por las costuras. Las noches que había estado esperando, las noches de amor e intimidad que podían devolverme una sensación de vivacidad, se habían convertido en frías e inquietas horas de estar tumbada junto a él y escuchando su respiración agitada. Mientras tanto, yo intentaba luchar contra mis propios demonios. Mi cuerpo gritaba literalmente pidiendo satisfacción, pero no había ningún hombre cerca, ningún hombre que pudiera sustituir a Alejandro. Sentía un deseo atroz que se convirtió casi en un dolor físico. Era como un hambre que no podía saciarse. Cada día la sensación era más fuerte, y sentía que estaba a punto de estallar. Una noche, cuando la tensión se hizo insoportable, me di cuenta que ya no podía más. Había un interminable monólogo interno acusándome de ser egoísta, pero no podía parar. Odiar a Alejandro, que ya no podía ser para mí el hombre que solía ser para mí, crecía por momentos. Ya odiaba su enfermedad, su debilidad, su impotencia. En mi alma se libraba una terrible lucha, y llegó un momento en que me pareció que la única salida era desaparecer. No recuerdo cómo acabé en la azotea de nuestro bloque de pisos. Delante de mí había una ciudad llena de luces nocturnas. El viento me despeinaba el pelo, y yo estaba de pie en el borde, sintiendo una extraña calma. Calma. ¿Quizá esto era una salida? Tal vez esta era una manera de acabar con todo este dolor, odio y desesperación. Parecía que con un solo paso podría librarme de todo de una vez por todas. Me paré en el borde mirando hacia abajo a las luces de los coches de abajo. Todo lo que sentía era vacío. Parecía tragarme entero, e incluso el deseo que solía desgarrarme por dentro era ahora algo lejano, casi irreal. Di un paso adelante, sintiendo que el aire frío me envolvía, y de repente, como un rayo, me asaltó un pensamiento. No había desenchufado el rizador. Del enchufe. Era tan absurdo, tan inesperado y ridículo, que me quedé helada. En el acto. Ante mis ojos pasó la imagen de una casa que podría haberse incendiado por mi descuido. Y con ella, volvió la realidad. Me di cuenta de que este paso hacia el vacío no resolvería nada, que solo estaba huyendo, dejando tras de mí más problemas detrás de mí. El miedo se apoderó de mí. Retrocedí bruscamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Por todo mi cuerpo. Había estado a punto de cometer un terrible error. Estaba intentando encontrar una salida a una situación que no podía controlar, pero esa salida era falsa, ilusoria. En lugar de afrontar la realidad, casi decidí alejarme de ella para siempre. Respirando con dificultad, me di la vuelta y bajé corriendo las escaleras, incapaz de sentir mis pies. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de darme cuenta de que casi me había arruinado. Volví a nuestra casa, llena de ansiedad y dolor, pero ahora con una nueva comprensión. No podía rendirme, no podía dejar a Alejandro solo. A pesar de todo mi dolor, a pesar de toda mi angustia, me di cuenta de que tenía que luchar, aunque pareciera imposible. Cuando entré en el piso, me invadió una extraña sensación de alivio. El soplete seguía encendido, y lo apagué con un escalofrío en las manos.
Todo lo que había ocurrido en el tejado me había parecido un sueño, una pesadilla distorsionada. Pero era el mundo real, y tenía que vivir en él. Volví junto a Alejandro, que dormía plácidamente en nuestra cama, y me tumbé tranquilamente a su lado, sintiendo que con cada respiración suya me hacía más y más consciente de que mis sentimientos, mis deseos y mis miedos no son algo de lo que pueda simplemente huir. Tengo que vivir con ellos, luchar por mi amor, por mi vida. Vida, sea lo que sea. Después de que Silvia y Esteban, su madre y su padre, se mudaran, se llenó de una sensación de calma y orden. Silvia resultó ser la persona capaz de devolver un ambiente acogedor a nuestro hogar, a pesar de la grave enfermedad de Alejandro. A pesar de la grave enfermedad de Alejandro, se convirtió no solo en una madre cariñosa, sino también en un apoyo para mí, sin darme cuenta de cuánto lo necesitaba. Lo necesitaba. Esteban, por su parte, era la personificación de la fuerza y la confianza. Un hombre en el que se podía confiar en cualquier situación. En quien se podía confiar en cualquier situación. Su matrimonio parecía ser era el ideal al que Alejandro y yo habíamos aspirado alguna vez. Todas las mañanas empezaban igual. Silvia preparaba el desayuno, cariñosamente animando a Alejandro, tratando de levantarle el ánimo. Ella sabía que le esperaba otro día duro, lleno de citas con el médico y tratamientos. Médicos y tratamientos, pero nunca mostraba su ansiedad. Era ella que nos mantenía a flote, dándonos fuerzas con su presencia. Esteban, en cambio, siempre estaba ocupado haciendo cosas por la casa. Era como si llevara la carga de la vida cotidiana, permitiéndome concentrarme en Alejandro y su estado. Y, por supuesto, le veía a él trabajando en el jardín, sus fuertes brazos, desnudos cuando se quitaba su camiseta en un día caluroso, trabajaban con una precisión y confianza que solo se podía admirar. Había una fuerza en él que me atraía en algún nivel profundo, despertando sentimientos vagos y prohibidos en mi alma. Sentimientos. Con el paso de las semanas, la presencia de Silvia y Esteban en nuestra casa me resultaba cada vez más ambigua. Por un lado, me daban el apoyo que necesitaba, pero por otro lado, su presencia exacerbaba mis contradicciones internas. Los observaba, cómo se cuidaban unos a otros, cómo se cuidaban el uno al otro, y eso solo me hacía sentir más celos de su actitud. Actitud. El hecho de que pudieran vivir una vida normal, mientras Alejandro y yo nos desmoronábamos ante mis ojos. La tensión en mi interior iba en aumento. Mi propia insatisfacción y el deseo que intentaba reprimir se apoderaban de mí cada vez más, y yo sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Sentía que estaba al borde de cometer un error que lo cambiaría todo. Un día, cuando Silvia y Alejandro fueron al hospital para una revisión. Para otra revisión, me quedé sola en casa con Esteban. Durante todo el día, sentí algo oscuro y prohibido hirviendo dentro de mí. Daba vueltas por la casa, incapaz, y en un momento dado decidí salir al jardín. Allí vi a Esteban de pie, desnudo hasta la cintura, a la sombra de los árboles. Las ramas marchitas. Sus movimientos eran lentos, seguros, y yo no podía apartar los ojos de él. Estos sentimientos, que había estado tratando de reprimir, estallaron de repente con tal brusquedad apenas podía respirar. Tenía que hablar con él. ¿Pero de qué? ¿Cómo podía expresar con palabras lo que me pasaba por dentro? Temblaba al darme cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Pero no podía soportarlo más. Esta tensión, esta lucha que me estaba destrozando. Caminé hacia él, y Esteban, al sentir mi presencia, se volvió. Me miró con curiosidad, pero no con sorpresa. Parecía como si hubiera estado esperando este momento. Todo dentro de mí se estremeció de emoción cuando empecé a hablar. Mis palabras eran rebuscadas, me costaba encontrar las palabras adecuadas. Pero le dije todo lo que ya no podía contener. Le hablé de mi dolor, de cómo sufría porque ya no podía estar con Alejandro como antes. Le confesé que había un deseo insaciable,
un deseo insaciable que se estaba convirtiendo en un tormento insoportable. Y ya no podía. Ya no podía soportarlo sola. No sabía cómo reaccionaría, pero no había juicio ni sorpresa en sus ojos. Solo una silenciosa concentración que me asustó por su profundidad. Su silencio duró una eternidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y sentí que algo inexpresablemente importante pendía entre nosotros. Esteban dejó sus instrumentos y se acercó a mí. En sus ojos vi comprensión de que yo estaba luchando de verdad, y él estaba dispuesto a ayudar. Pero en eso había algo más, algo que no requería palabras, solo acción. Me quedé helada cuando se acercó a mí. Su mano se apoyó en mi hombro, y sentí toda la tensión dentro de mí. Sentí toda la tensión dentro de mí, todos mis miedos y dudas, disolverse en ese toque. Fue como un rayo que iluminó todo dentro de mí, y me di cuenta de que ese momento lo cambiaría todo. Pero entonces me atravesó la culpa. Pensé en Silvia, en el hecho de que en el hospital con su hijo, en lo mucho que se preocupa por todos nosotros. Y aquí estaba yo, a punto de hacer algo imperdonable. Ya sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no me atrevía a echarme atrás. El deseo y la razón luchaban con tal fuerza que sentí que me iba a romper. En ese momento, un sonido rompió el silencio. Era Silvia. Había llegado a casa antes de lo que esperaba. Su voz provenía del interior de la casa, y me aparté bruscamente de Esteban. Esteban. Ambos nos congelamos como dos criminales atrapados en el acto de un crimen. Pero ella no salió al jardín. Solo sus pasos resonaron en la casa, y me di cuenta de que aún no había llegado el momento. Silvia nos llamó a cenar, y Esteban me hizo un gesto con la cabeza como si no hubiera pasado nada. Se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Me quedé sola, escuchando a mi corazón palpitando en mi pecho. Este día había sido otro, y sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Pero por ahora, me quedé en las sombras, con los puños cerrados, para hacer frente a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Cada día que pasaba, la tensión en mi interior crecía y me perdía más y más fuera de control. La idea de que estaba a punto de engañar a mi marido con su propio padre seguía atormentándome, pero este deseo, esta pasión prohibida era demasiado fuerte para desaparecer sin más. No podía dejar de pensar en aquel momento en el jardín, en cómo podría haber sido si no hubiera sido por el regreso de Silvia. Y cada vez que veía a Esteban, el sentimiento se encendía de nuevo. Ahora que estábamos los dos solos en la casa, me sentía al límite. Cada conversación, cada mirada, cada gesto o toque casual, o roce, todo llenaba el aire entre nosotros con una tensión que podría haber sido cortada con un cuchillo. Era como si cada pequeña cosa fuera una chispa que iniciara un incendio, y yo no supiera qué pasaría después. Una mañana, cuando Silvia y Alejandro volvieron al hospital, decidí hacer algunas tareas domésticas. Decidí hacer tareas domésticas para distraerme de mis pensamientos, ya limpiando la cocina cuando de repente oí que Esteban me llamaba desde la otra habitación. Mi corazón se hundió, pero traté de permanecer calma mientras me dirigía hacia él. Cuando entré en la habitación, Esteban estaba de pie junto a la ventana, mirando algo a lo lejos. Se volvió hacia mí con una leve sonrisa, y en ese momento me di cuenta de que llevaba en la mano un tarro de pepinillos que, evidentemente, tenía en la mano. Sostenía un frasco de pepinillos que obviamente no podía abrir. «No puedo con esto», dijo, tendiéndome el tarro con un como si se tratara de algo increíblemente complicado. Me eché a reír. Fue un momento de alivio, un pequeño oasis de normalidad en medio de todo este caos. Cogí el tarro y con un esfuerzo lo abrí, tratando de no pensar en lo estúpido que parecía. Un hombre, fuerte y confiado. Confiado, no podía manejar el tarro, y la mujer lo abría con facilidad. «Me has salvado»,
dijo, riéndose conmigo, y sentí que la tensión se alivió por un momento. Pero ese momento se acabó rápidamente. De repente, como para recordarme que nuestra relación ya no podía ser meramente amistosa, su mano ligeramente tocó la mía mientras le entregaba el frasco. Fue un roce apenas perceptible, pero sentí que se me volvían a encender las tripas. Aparté la mano bruscamente, como si me hubiera quemado, y le miré. En sus ojos vi la misma tensión que hervía en mi interior. Estaba a unos metros de mí y necesitaba decir algo para calmar la situación, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Los segundos se prolongaron como una eternidad, y podía sentir el silencio pesando sobre nosotros. Ambos sabíamos que este momento era crucial. Debería haberme alejado, retrocedido, pero en lugar de eso, di un paso adelante, sucumbiendo a la atracción. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de repente y oí la alegre voz de Silvia. La voz de Silvia. Di un salto hacia atrás, sintiendo que el pánico me invadía. Esteban se dio la vuelta rápidamente, intentando fingir que solo estaba abriendo un tarro de pepinillos. De pepinillos, pero yo sabía que era un momento que recordaría durante mucho tiempo. Silvia entró en la cocina con las bolsas de la tienda, con un rostro radiante de amabilidad y cariño. Y cariño. Empezó a hablar con entusiasmo de pequeñas cosas, de cómo habían ido las cosas en el hospital. En el hospital, y me horroricé al darme cuenta de que me temblaban las manos. Ya apresuradamente empecé a ayudarla a ordenar sus compras, tratando de no encontrarme con los ojos de Esteban. Mirar a los ojos de Esteban, que parecía no saber cómo comportarse en esta situación. ¿Cómo comportarse en esta situación? Isabel, dijo de pronto Silvia, abriendo una bolsa de verduras. ¿Crees que estos tomates serían buenos para nuestra cena? Asentí con la cabeza, intentando concentrarme en la conversación, pero mis pensamientos vagaban por algún lugar muy lejos. En ese momento, oí el ruido de un objeto que caía de la habitación, y me di la vuelta. Era Esteban, que por descuido había dejado caer un tarro de pepinillos, pero afortunadamente no se rompió. Lo recogió con una mirada hueca en rostro, como si tratara de evitar una mayor vergüenza. Silvia se rió al verle intentar en vano parecer tranquilo. «Oh, Esteban, no te preocupes. Solo es un tarro», le dijo sonriéndole. «A veces hasta los hombres más fuertes pueden ser torpes». Todos nos reímos, y en ese momento la incomodidad disminuyó un poco. Pero yo sabía que la risa no podía quitar lo que había pasado. Solo enmascaraba temporalmente la tensión que nos rodeaba. Después de cenar, traté de mantenerme alejada de Esteban, evitando cualquier situaciones que pudieran llevar a una mayor incomodidad. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía sentir mis entrañas hirviendo. Tenía que encontrar una salida, algo para calmar la situación, pero no sabía cómo. Esa noche, después de que Silvia y Alejandro se acostaran, salí al jardín, esperando que el aire fresco me ayudara a resolver las cosas. Me senté en un banco, escuchando los sonidos nocturnos, cuando de repente oí pasos detrás de mí. Ya. Me di la vuelta y vi a Esteban. Parecía que él también estaba tratando de encontrar una salida del caos en el que estábamos. Nos quedamos en silencio, bajo el cielo estrellado, y supe que este momento era crucial. Ambos sentíamos que la tensión había llegado a un punto de ruptura, y que había que hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Pero qué era? «Isabel», dijo por fin Esteban, pero su voz se entrecortó, como si no supiera cómo continuar. No sabía cómo continuar. «Esteban», interrumpí, sintiendo que las palabras fluían de mí. «No. No sé cómo llegamos a esta situación, pero tenemos que resolver algo. No puedo. No puedo vivir con esta tensión, este miedo a que las cosas se salgan de control. Fuera de control». Me miró con comprensión, y en sus ojos vi la misma lucha que vi en mí mismo. Estábamos uno al lado del otro,
pero había un abismo entre nosotros que había que salvar. Que había que salvar. Sabía que mucho dependía de esta decisión, pero por el momento nos quedamos en silencio como si tuviéramos miedo de dar el siguiente paso. De dar el siguiente paso. Era un juego en el que ambos estábamos atrapados, y las reglas del juego no entendíamos del todo. Teníamos que decidir qué hacer a continuación, y la incertidumbre de ello llenaba cada segundo de un suspense agonizante. Todo lo que había sucedido en las últimas semanas me había llevado a este punto. Mis sentimientos por Esteban se habían convertido en una tempestad, un torbellino que cada día arrastraba lo que quedaba de mi viejo mundo. De mi viejo mundo. Pero no podía parar, ni siquiera cuando me di cuenta de que estaba de pie al borde del abismo. Una mezcla de pasión, miedo y culpa rugía en mi interior, que no podía reprimir ni controlar. Cada momento que pasé con Esteban fue un calvario, donde cada encuentro casual, cada mirada, cada toque, cada encuentro, cada mirada, cada roce, caldeaban el ambiente hasta el extremo. Al extremo. Pero no podía parar este caos, en cuanto pensaba en la única noche que habíamos pasado juntos, o en sus cálidos labios y sus manos ásperas pero suaves, mis entrañas empezaban a hervir y aullar de nuevo, hirviendo y aullando. Nuestros encuentros clandestinos empezaron a suceder mucho más a menudo de lo previsto, a veces incluso cuando todos dormían y estábamos en la habitación de al lado, y solo teníamos que esperar con suerte que nadie nos oyera. A veces era muy difícil estar callado en esos momentos, las emociones, y quería gritar de alegría y placer. Todo este tiempo sabía que estábamos jugando con fuego. Nuestras reuniones secretas se habían convertido en una especie de droga para mí, algo sin lo que ya no podía existir. Sin ella. Vivía con el miedo constante de que uno de nosotros cometiera un error, que no pudiéramos evitar dar el siguiente y fatal paso. Y aún así seguí jugando a este juego, como con la loca esperanza de que las consecuencias nunca llegarían. Pero la vida no perdona esos errores. Siempre encuentra la manera de poner las cosas y ese día tuve que enfrentarme a esa brutal verdad cara a cara. Era una mañana normal, anodina. Silvia había ido, como de costumbre, con Alejandro al hospital, y yo me quedé en casa, ocupado con tareas, lo que me ayudó a alejar de mi mente los pensamientos que tan a menudo que había tenido últimamente. Intentaba controlarme, pero por dentro todo en mi interior hervía. Todo el estrés, la tensión, la lucha constante conmigo misma, estaba erosionando lentamente mi voluntad, convirtiéndome en una sombra de mí misma, de mí mismo. Esteban también estaba en casa. Hacía sus quehaceres como de costumbre, pero hoy su presencia se sentía con mayor intensidad. Sabía que en cualquier momento y ese conocimiento actuaba como un veneno, lenta pero envenenando todo a mi alrededor. Podía sentir que algo se acercaba inevitable, pero no podía admitirlo. Estaba en la cocina cuando oí pasos suaves detrás de mí. Cuando me di la vuelta, vi a Esteban. Estaba de pie en la puerta, y algo en su mirada me hizo tensarme. Dentro de mí, ese deseo prohibido que creía haber aprendido a reprimir. Pero en ese me di cuenta de que no podía evitarlo. Nos pusimos uno frente al otro, y el aire entre nosotros volvió a electrizarse. Sabía que no debería haber cedido a esta sensación, pero mi mente ya no tenía poder sobre mí. Todo lo que ocurrió a continuación pareció suceder como por una fuerza desconocida que nos guiaba por un camino preestablecido. Y todo ocurrió en la cocina, donde desayunábamos, almorzábamos y cenábamos en familia. No recuerdo cómo acabamos en la misma habitación, como las barreras entre nosotros que antes parecían infranqueables. Pero en aquel momento, todo era como una niebla, como un sueño que no puedes controlar. Controlar. Cada toque, cada mirada, todo era demasiado intenso para que me resistiera. Los pensamientos sobre las consecuencias, sobre lo que pasaría si nos pillaban, se desvanecieron, como vaporizados. Estaba absorto en este momento,
En esta pasión que por fin había encontrado su salida. Todo lo que había estado intentando reprimir, de repente estalló y no pude parar. Sucedió tan rápido que no me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Tan lejos. Cuando mi mente finalmente comenzó a volver a mí, me di cuenta de que estábamos en la cocina. En la cocina donde cada objeto, cada sonido era un recordatorio de que la realidad estaba a punto de invadir este momento. Y en ese preciso momento, la puerta de la cocina se abrió. Alejandro estaba en el umbral, con una taza de café en la mano. Su rostro estaba impasible, como si no viera lo que ocurría delante de sus ojos. Pero yo sabía que lo entendía todo. El tiempo se detuvo, y pude sentir el sudor frío recorriendo mi espalda. Todo se vino abajo en un instante. Me lo esperaba todo. Rabia, dolor, gritos, pero nada de eso siguió. Alejandro se dio la vuelta en silencio y salió de la habitación, dejándome allí de pie completamente destrozada. Todo lo que había pasado parecía irreal, como un sueño terrible del que no había escapatoria. No podía entender cómo había sido posible, cómo había dejado que todo sucediera. El resto del día transcurrió en una angustiosa expectación. No podía encontrar un lugar donde estar. Pensando en qué pasaría después, qué diría Alejandro, qué pasaría con nuestra familia. Pero él no volvía, no buscaba verme. Y este silencio era peor que cualquier castigo. Estaba en ascuas esperando el momento en que todo terminara. Pero cuando llegó la noche y Alejandro por fin me habló, sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito. Me confesó que lo sabía todo. Sabía que yo ya no podía estar con él. Sabía que lo nuestro se había acabado. Pero lo que dijo a continuación me impactó hasta la médula. Resultó que él también había encontrado consuelo en otra persona, mi madre. El mundo se derrumbó por segunda vez en un día. Todo lo que creía estable era una ilusión. Todos vivíamos una mentira, ocultando nuestros sentimientos y deseos hasta que nos destrozaban desde dentro. Y ahora que la verdad había salido a la luz, no sabía cómo seguir adelante. Ese día fue el punto de inflexión en el que me di cuenta de que la vida ya no sería nunca volvería a ser la misma. Ya no había lugar en nuestra familia para las viejas reglas y normas. Reglas y normas. Todo se había desmoronado, pero aún quedaba algo nuevo sobre lo que construir. Algo nuevo. Algo que podía darnos una oportunidad de futuro, por extraña y extraño e incomprensible. Después de ese día de descubrimiento, hubo un opresivo silencio. Era como la calma antes de la tormenta. Todos sabíamos que algo iba a suceder, pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Silvia, desprevenida, siguió con sus tareas habituales, como si nada hubiera cambiado. No se dio cuenta de que la atmósfera de la casa se había vuelto densa como la niebla, llenando todas las habitaciones de una opresiva incertidumbre. Incertidumbre. Alejandro también parecía intentar actuar como si todo fuera bien, pero su silencio era demasiado significativo. Me pesaba como un peso invisible que me impedía respirar plenamente. No hizo ninguna acusación, ninguna pregunta, sino su indiferencia. Hablaba por sí sola. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban y cada vez sentía una punzada de culpabilidad, como si él conociera cada uno de mis movimientos, cada mis deseos secretos. Esteban tampoco dio muestras de preocupación. Continuó su rutina, trabajando en el jardín y alrededor de la casa, evitando conversaciones que pudieran llevar a una pelea. Pero me di cuenta de que él también estaba nervioso. Nuestras miradas estaban cargadas de la misma tensión que antes. Pero ahora había miedo. Miedo a que las cosas finalmente se salieran de control. Fuera de control. Sin embargo, todos sabíamos que no podía seguir así. Una noche, cuando la casa se había quedado en silencio, Alejandro anunció de repente que teníamos que hablar. Fue como un trueno. Su voz, normalmente tan calmada y firme, ahora tenía una dureza que no pude ignorar.
Había una amenaza indescriptible en el aire y cada uno de nosotros lo sentía. Nos reunimos en la sala de estar, un lugar que una vez había parecido tan acogedor, pero que ahora era el escenario de lo que parecía un enfrentamiento inminente. Un enfrentamiento. Me senté en el sofá, sintiendo que todo mi interior se apretaba de miedo. Silvia, desprevenida, ocupó su lugar habitual, su mirada leyendo una mirada de desconcierto en sus ojos al no entender por qué era tan urgente convocarnos a todos con tanta urgencia. Alejandro se situó en el centro de la sala como un juez dispuesto a dictar sentencia. Sus ojos brillaban en la penumbra, y yo no podía apartar la vista de él. Era el momento de la verdad que tanto temía. Sabía que saldría a la luz, que no había forma de ocultarlo, que no se podía ocultar lo que había pasado. Pero lo que vino después me sacudió hasta la médula. Alejandro empezó a hablar de lo que estaba pasando en nuestra familia. Sus palabras eran duras, pero no estridentes. Hablaba con calma, casi sin emociones, lo que hizo que su confesión fuera aún más impactante. Le contó todo a Silvia, sobre mis encuentros con Esteban y cómo había encontrado consuelo en su relación con mi madre. Con mi madre. Las palabras resonaron en la habitación, dejándonos a todos en completo silencio. Silvia escuchaba todo esto, y a medida que Alejandro continuaba, su cara cambiaba. Primero desconcierto, luego incredulidad, después rabia y finalmente dolor. Pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No se permitió romper a llorar. Su mundo, que había parecido tan estable y seguro, se derrumbó en un instante. Esteban tampoco se quedó al margen. Alejandro le habló, y esta vez. Sus palabras sonaron como una acusación, pero en lugar de negarlo todo, Esteban confirmó cada palabra, confesando lo que había pasado entre nosotros. Entre nosotros. Era doloroso, pero ahora era obvio. Todas las mentiras, todos nuestros secretos habían salido a la superficie y no había escapatoria. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Cada uno de nosotros estaba al borde, y se sentía como si algo estuviera a punto de suceder. Una explosión de emoción, gritos, llantos. Pero, en lugar de eso, reinaba un silencio extraño y sofocante. Cada uno de nosotros estaba absorto en sus propios pensamientos, dándose cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Intenté comprender lo que acababa de ocurrir. Mi mente estaba llena de culpa, miedo, vergüenza, pero también de una extraña sensación de liberación. Ya no estábamos atados por mentiras. Todos nuestros secretos ahora estaban al descubierto. Destruyó el viejo orden, pero también abrió el camino para algo nuevo. El camino para algo nuevo. Algo que podría darnos a todos la oportunidad de empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, por extraño que suene. De repente, Silvia se levantó. Pensé que iba a empezar a gritar o a llorar. Pero en lugar de eso miró a Alejandro y a todos nosotros con una expresión firme en la cara. Ya no había confusión ni dolor, solo determinación. Anunció que había que tomar una decisión, que ya no podíamos seguir como antes. Sus palabras estaban llenas de significado. No podíamos volver a ser como antes, pero tampoco no podíamos seguir viviendo una vida de mentiras y traiciones. Nosotros teníamos que hacer algo para preservar lo que quedaba de nuestra familia, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos se dieron cuenta de que la única manera era aceptar esta nueva realidad, por muy retorcida que pareciera. La reunión familiar terminó tan abruptamente como había empezado. Todos nos fuimos a nuestras habitaciones, llevándonos cada uno nuestros propios pensamientos y sentimientos. Pero ahora que la verdad había salido a la luz, sentí que todos estábamos al borde de algo nuevo. Al borde de algo nuevo, algo desconocido y aterrador. El mundo que nos rodeaba se había derrumbado, pero a partir de sus escombros podríamos construir algo más. Y eso era a la vez amenazador y esperanzador. La noche fue larga, llena de pensamientos sobre lo que vendría después. Todos sabíamos que la vida no volvería a ser la misma,
Pero en este nuevo mundo que estaba empezando a tomar forma, había espacio para un nuevo comienzo, por extraña y confusa que pudiera parecer esa perspectiva. Después de esa desafortunada reunión familiar, hubo un extraño, un silencio casi ominoso. Estábamos cada uno en nuestras cabezas, intentando averiguar cómo seguir adelante después de todo lo que había pasado. Pero este silencio no era tranquilo. Estaba lleno de sentimientos no resueltos, palabras no dichas e intenciones poco claras que flotaban en el aire como nubes antes de una tormenta. Silvia, como siempre, intentaba mantenerlo todo bajo control, pero sus miradas dirigidas a Alejandro se volvieron cautelosas y a veces incluso frías. Ya no mostraba la calidez que solía haber entre ellos. Sus movimientos se volvieron más bruscos y sus palabras más reservadas. Era evidente que estaba atravesando una tremenda lucha interior, pero en su empeño por preservar lo que quedaba de su familia, trataba de permanecer fuerte como una roca. Sin embargo, a veces su máscara se resquebrajaba, y en esos momentos se podía ver en sus ojos un dolor indescriptible. Alejandro también había cambiado. Se había vuelto más retraído, más distante, como si hubiera perdido el interés por todo lo que ocurría a su alrededor. Había una especie de apatía, como si hubiera aceptado lo inevitable, pero al mismo tiempo, no sabía qué hacer a continuación. Su silencio era sofocante, al igual que su presencia en la casa. Cada vez que estaba cerca, la tensión en el aire no hacía más que aumentar. Pero lo peor de todo era que parecía estar completamente aceptado la situación, sin hacer ningún intento por cambiarla o corregirla, o arreglarla. Esteban seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Seguía haciendo sus quehaceres en la casa, cuidando el jardín y tratando de pasar desapercibido. E intentaba no llamar la atención, pero me di cuenta de que evitaba el contacto directo conmigo. Intentaba estar en lugares donde no nos pudieran pillar, donde no nos pudieran ver juntos. Su cautela era otra señal de que todo lo que había pasado le había dejado una profunda huella, aunque exteriormente intentara ocultarlo. Mientras tanto, yo también estaba al límite. Un conflicto interior me desgarraba en pedazos. Por un lado, me sentía aliviado de que por fin se supiera la verdad. Por fin había salido a la luz. Ya no era necesario ocultar mis deseos, ocultándolos tras la máscara del bienestar familiar. Pero por otro lado, esta revelación suscitó aún más preguntas en mí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo sobrellevar ser el centro de la destrucción de nuestra familia? Pero, sobre todo, me acosaba la incertidumbre. ¿Qué pasaría después? ¿Cuánto tiempo podríamos mantener esta apariencia de normalidad? Todos nos dimos cuenta de que tarde o temprano algo iba a suceder, algún tipo de evento que nos destruiría por completo o nos obligaría a aceptar esta nueva realidad. ¿Pero qué sería? ¿Y cómo reaccionaríamos? Un misterio. Una noche, cuando la casa volvía a estar en silencio, no pude soportarlo, y decidí salir al jardín. El frescor de la noche me tranquilizaba un poco. Me permitía alejar mi mente, apartar la mente de mis pensamientos durante un rato. Pero incluso aquí, bajo el cielo estrellado, no podía deshacerme del peso que me agobiaba. El jardín, que antes había sido un lugar de soledad y paz para mí, era ahora un lugar para pensar en lo que había hecho y en lo que haría la familia. Entonces, en la quietud de la noche, noté una tenue luz procedente del salón. Al principio pensé que uno de los miembros de la familia había decidido salir también a tomar un poco de aire fresco, pero luego me di cuenta de que la luz era demasiado tenue para haberla encendida por error. Me acerqué para ver qué pasaba. Dentro vi a Esteban. Estaba sentado en una silla, sosteniendo una vieja. Reconocí la foto. Era de él y Silvia, jóvenes, felices, en una época en que la vida parecía sencilla y alegre.
El rostro de Esteban estaba sumido en las sombras, pero pude ver su mirada pensativa fija en la imagen, como si tratara de encontrar en el pasado las respuestas a las preguntas que ahora le atormentaban. Me quedé entre las sombras, observándole, y de repente sentí una extraña mezcla de emociones. Simpatía y culpa se mezclaban en mi interior, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Vi ante mí a un hombre que, a pesar de todo lo que había pasado, aún conservaba el amor que sentía por su mujer. Por su mujer. Me hizo darme cuenta de lo complejas y complicadas se habían vuelto nuestras vidas. Éramos como barcos a la deriva en el mar, sin saber a dónde íbamos o qué nos esperaba. Incapaz de permanecer más tiempo en este estado, decidí volver a la casa. Pero al darme la vuelta para salir, mi pie se enganchó en una rama y el crujido resonó por todo el jardín. Esteban levantó inmediatamente la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Por un momento hubo tensión entre nosotros, y me di cuenta de que él se dio cuenta de que yo le había estado observando todo este tiempo. Su rostro permaneció inmóvil, pero había algo en sus ojos que no podía entender. Nos estuvimos así unos segundos que me parecieron eternos antes de que yo me di la vuelta y me marché a toda prisa. Cuando volví a mi habitación, mi corazón seguía latiendo a un ritmo frenético. Me di cuenta de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero no sabía cómo afrontarlo. Todos éramos prisioneros de nuestros sentimientos y deseos, pero ahora que estaba al descubierto, teníamos que encontrar una manera de vivir con esa verdad. Una manera de vivir sin destruir completamente lo que quedaba de nuestra familia. Lo que quedaba de nuestra familia. Esa noche fue el comienzo de algo nuevo, pero no sabía lo que sería. Todo lo que podía hacer era esperar y ver cómo la vida poco a poco, y ver cómo la vida se abría paso poco a poco. Pero fuera cual fuera el resultado, sabía una cosa. Todos tendríamos que aceptar esta nueva realidad si queríamos sobrevivir en ella. Para poder sobrevivir. Y tal vez sobre las ruinas de la vieja vida podríamos construir algo nuevo, algo que tuviera sentido a pesar de su extrañeza e inexpresabilidad. Inefable. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo seguir viviendo en esta familia?